35. Los que no tienen binario, si alcanzan a ver la pantalla, también ahí será expuesta, hermano. ¿Tenemos todos? Amén. Con gran gozo y amén. Himno 378. Noble sostén.
gran poder renueva con la idea nueva. Vencer, en la lucha, mi sostén es Jesús el Señor. En la lucha, nunca en la lucha desmayar. Amén. Bien, hermanos, vamos a seguir cantándolo a nuestro buen Dios, himno 174. Qué bella historia de su excelsa gloria, bajo el sable de su nivel, nació en pesebre, despreciado y pobre,
Amén. El himno 432, hermanos. 432. Antes de tener nuestra lectura bíblica, este himno nos invita, hermanos, a permanecer firmes, estar firmes en el Señor. 432. Amén. Pueden sentarse, hermanos. A continuación vamos a tener nuestra lectura bíblica basada en el libro de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 10, versos del 1 al 12. El sermón va a estar basado en estos textos. Marcos capítulo 10, versos del 1 al 12. ¿Lo tienen todos, hermanos? Porque vamos a leer todos. Vamos a leer todos, como es costumbre, alternadamente. Yo leo el primero, ustedes el segundo y todos nos unimos en el 12. Amén. Jesús enseña sobre el divorcio. Levantándose de ahí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Él, repudiando, les dijo: ¿qué os mandó Moisés?
Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribo este mandamiento. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Todos juntos, hermanos. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Dios bendiga su palabra, hermanos. Aquí estará basada el sermón el día de hoy, que más adelante nuestro hermano Víctor estará compartiendo. Bien, hermanos, vamos a seguir alabando a nuestro buen Dios con el himno 32 del himnario Gloria. Estuvimos ensayando este himno un poquito porque yo me lo sabía en otra versión, pero vamos a cantarlo como nuestra congregación la canta. Señor mi Dios, templar los cielos, el firmamento y las estrellas mías, oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es mi corazón entona la canción. Cuán grande es al recordar los montes y los valles y ver la al escuchar los cantos de los aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es mi corazón entona la canción. Cuán grande es cuán grande es Amén. Himno 243. Vamos a cantar a nuestro Rey, que es soberano, en el himno 243.
¿Todos los tenemos, hermano? Jesús es mi Rey soberano, sustenta su amor, el Rey y me hermano, el Rey y me imparte su amor, dejando su trono de gloria, que vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, y yo soy feliz por ti. Sus semillas anhelados, y en sombra solo siempre va, humilde a mi lado, ayuda y socorro me da. Por eso constante le sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz, por ti. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí, me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepto mi vida, y a ti solo queda vida, pues yo soy feliz por ti. Himno 434. La victoria en Cristo. ¿Todos tenemos esa victoria, hermanos? Amén, hermano. Oh, y bendita gloria, al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma. Oh, victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, es Cristo me salva. Come y compróme con su divino amor, me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Me concedió cuando por mí murió. Oh, y que en amor tierno Él sanó a los enfermos, a los locos mandó a correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí al Cristo amante, la salud y prepara
allá en la gloria hay mansiones de victoria. Que su santa mano preparó para los que él salvó. Amén. Estoy unir mi canto al del grupo Santo Santo, victorioso Redentor, tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor, me imparte de su gloria, su paz y luz a mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Amén. Vamos a cantar nuestro último himno antes de pasar a lo que es la Santa Cena. Y vamos a tener la participación de los jóvenes que han estado ensayando los días sábados. ¿222? Himno 222. Y hemos venido ensayando sábado con los jóvenes. Les piden sus oraciones por ellos, hermanos. Van avanzados, pero les falta un poquito de coordinación en algunas cosas, pero Dios ha sido bueno con ellos y han aprendido ya, tienen avance, tienen bastante avance los jóvenes y preferible estén acá, hermanos, preferible como otros jóvenes. A esa edad ya se andan drogando, ya se andan emborrachando, ya andan en fornicación, o haciendo maldades, ¿verdad? Haciendo maldades. Y los jóvenes pues son sanos y damos gracias a Dios por ellos, hermano. Himno porque Él vive. En el Calvario, de la tumba con poder resucitó, porque Él vive, seguro estoy. Yo sé, y que la vida vale porque Él vive hoy. Grato es tener a un tierno niño que Dios nos da. Cuánto es mejor cuando Él recibe al Salvador y vida eterna gozará, porque
acabará. Amén. Amén. Hola mis amados hermanos, es un placer volver a verlos después de 15 días. Gracias al Señor por ustedes y por también haber apoyado con sus oraciones. Fueron casi una semana de viaje, salí martes de aquí, regresé el lunes y estuvimos colaborando con 5 idiomas del Paraguay, un tiempo maravilloso de ayudar a la introducción de la Biblia y también siendo capacitados. Esperamos en el Señor de que la Biblia sea traducida a todas las lenguas posibles. Hay millones de personas que no tienen la Biblia en su idioma. Es un ministerio al cual hay que estar respaldando a través de las oraciones. Es lo mínimo que podemos hacer. Lo segundo que quiero anunciar brevemente es acerca de una actividad que la Academia Bíblica Pesher y mi persona tienen programado para este sábado a las 4 de la tarde. Están totalmente invitados, cordialmente invitados todos a las 4 de la tarde en el auditorio de la Universidad Filantrópica Internacional, que está ubicado el auditorio en el 3er piso. ¿Ya? La dirección exacta es entre la 4ª poniente, entre Segunda Sur y Central Sur, al frente del Colegio Constancia, a unos metros de Comisión Federal de Electricidad. Están invitados. Y al que quiere comprar la revista, el libro que se va a presentar, el costo es de 150 pesos. Aprovechen porque en Amazon está como 300 y algo, ¿ya? 300 pesos, pero por la presentación va a costar 150 pesos. Es una revista de investigación bíblica y teológica del cual tengo el privilegio de dirigir. Escribí 2 artículos, pero hay otros hermanos que han escrito también artículos. Están invitados para las 4 de la tarde. Será para mí un privilegio y también un honor verlos allí en este culto. Bueno, no culto, en una presentación de la revista. Bueno, estoy aquí por Santa Cena y vamos al libro de Filipenses, por favor. Filipenses. Vamos a entrar al capítulo 3, versículo 17 en adelante. Y este pasaje podría no tener mucha relación con Santa Cena. Dice Filipenses capítulo 3, versículos 17 al 21. Dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, que aún ahora lo digo llorando,
que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, en el poder del cual también con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es un pasaje que rompe la cadena de lo que estábamos hablando en domingos previos. Porque si uno lee los versículos anteriores, está hablando de este Pablo como diciendo a sus lectores, la iglesia de Filipo, yo estoy yendo a una meta, ¿ya? Pero no lo he alcanzado todavía. Hay que ser perfectos. Y así va, ¿no? Argumentando. Pero llega aquí y dice, sed imitadores de mí. Yo no sé si tenga la autoridad para decir a ustedes, hermanos, imítenme. No sé. Pero la idea es de que sí, deben imitarme. Porque se supone que debo ser buen ejemplo, ¿verdad? Debo ser buen ejemplo. Y Pablo se comporta de una manera que era un buen ejemplo. Entonces dicen, sed imitadores de mí. La pregunta es, ¿en respecto a qué? ¿Respecto a qué? Pablo dice, sed imitadores de mí. Yo diría respecto a todo, pero no en todo. ¿Cómo así? Pablo era hacedor de tiendas. Pero no está diciendo a sus lectores, a la iglesia, sean también ustedes hacedores de tiendas. O sea, imítenme a mí, hagan tiendas también como yo. No. Pero ¿con qué actitud hace Pablo las tiendas? Con responsabilidad, con abnegación. Eso sí imiten. Eso imiten de mí. O sea, en todo podemos ser imitados. Por supuesto en lo bueno, no en lo malo. Pero Pablo no quiere hablar aquí de todas las cosas en las que les pueden imitar, sino en algo que tiene que ver con seguir a Cristo, que deben poner su centro en Cristo Jesús y en la ciudadanía que se tiene en Él. Sed imitadores de mí y no imiten a otros. Hay que entender esta diferencia. Imítenme a mí y no imiten a otros. ¿Quiénes otros? Falsos maestros. Versículo 17, sed imitadores de mí, es un mandato, es tan imperativo para los que les gusta la gramática. Sed imitadores de mí y mirad también a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, no solamente imítenme a mí, sino también a otros hermanos que tienen la misma actitud, imítenlo a ellos también. Versículo 18, porque ahí hay muchos. ¿Y quiénes son ellos? Los que no debemos imitar. Parafraseando podríamos decir, en cuestión de iglesia, imiten a los buenos pastores, buenos predicadores, buenos misioneros. Pero por ahí hay otros pastores, misioneros, líderes que no deben imitar. Porque ellos están haciendo mal a la iglesia. Y Pablo aquí está como rogando y preocupado por la situación, rogando a la iglesia, no se desvíen de la meta, sigan adelante, como dijera desde el capítulo 3, yo prosigo a la meta. Así, dice Pablo, no se desvíen. ¿Por qué añade la palabra, aún ahora digo llorando? Aún ahora digo llorando. Hay que imaginarse eso. Cuando Pablo aquí está tomando una actitud de emotividad, ¿ok? De emotividad. Al escribir esto, ¿ya? Al escribir esto, está llorando.
¿Ustedes se imaginan a un Pablo llorando? Si él está escribiendo, las gotas de sus lágrimas están cayendo sobre el papiro que está escribiendo, porque está preocupado por la iglesia. Yo no sé ustedes, pero se han puesto a pensar en los sentimientos de un líder eclesiástico. Sentimientos de amor, de tolerancia, pero también tienen dolor por la iglesia que a veces no se sujeta a la palabra de Dios. Pablo aquí está teniendo una emoción tan grande de dolor porque la iglesia a veces está imitando a las cosas malas y no a lo bueno. Va a describir a estos falsos maestros, a estos malos ejemplos, que según el versículo 19, ¿qué cosas son? Versículo 18, perdón, son enemigos de Cristo. Segundo, 19, su Dios es el vientre. O sea, están pensando solamente en sí mismos. En la comida dirán, pero no, son los placeres. Su gloria es la vergüenza, gloria para sí mismos. Solamente piensan en lo terrenal. Muchos líderes de las iglesias solamente están pensando en lo terrenal. Pablo dice, nosotros no pensemos en lo terrenal. Nuestra ciudadanía no es aquí, está en los cielos. Y quiero aclarar esto, por favor. México no es tanto, pero esta parte de México quizá no tanto, pero la parte del norte de México, ¿qué hacen? Cruzan rápidamente la frontera, ¿verdad? Y la mayoría, ¿qué cosa quiere hacer? ¿Ciudadanos de qué país? De Estados Unidos. Es bonito, te da privilegios. Y no importa lo que quieras, lo que tú hagas. Si pagas un abogado, sobornas a las autoridades para tener tu documento, tu green card, tus documentos legales para tener la ciudadanía americana. Más valora la ciudadanía americana o la ciudadanía de un país que su amor a Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque este pasaje nos habla de ciudadanía. ¿Y qué era Filipos? Filipo era una ciudad que estaba en otra área fuera de Roma, estaba por Grecia, pero había recibido un estatus de ser colonia romana. Colonia romana. Significaba que todo aquel que nacía en ese lugar automáticamente recibía la nacionalidad romana. Y esta gente estaba orgullosa de su nacionalidad, de qué país o a qué pertenecían. Pero Pablo dice, no, todo eso es basura. Pablo era ciudadano romano, recuerden. Pero él también lo considera basura. Pero estos falsos predicadores están buscando lo terrenal, incluyendo la ciudadanía. Nosotros debemos buscar la ciudadanía celestial sobre todo. Quiero terminar haciendo la acotación de que se habla aquí de Jesucristo, el cual transformará este cuerpo de humillación, este cuerpo que tenemos aquí, para ser semejante a la de Cristo. Eso se llama la resurrección. En la resurrección seremos transformados. Nuestro cuerpo será transformado. Ahora sí, ¿qué tiene que ver con la Santa Cena? ¿O cómo podemos relacionar con la Santa Cena? Uno, cuando creemos en el Señor Jesús, nosotros, en su muerte y su resurrección, automáticamente tenemos el pasaporte celestial. Tenemos la ciudadanía celestial. Y con eso también esperamos en un futuro lo que en la teología se conoce como la parusía. Esperamos el retorno de Jesús para que nuestros cuerpos sean transformados. Porque la salvación, y esto
repito constantemente, la salvación es incompleta si mi cuerpo no es salvo. ¿Cómo así? Este cuerpo que tengo todavía no es salvo, porque se deteriora. ¿Cuándo seré salvo completamente? En la resurrección. En la resurrección. Allí seré salvo completamente. Ahorita mi espíritu es salvo, mi cuerpo todavía no. Pero eso, la promesa de una resurrección, el versículo 21 nos asegura eso. Entonces, cuando yo tomo la Santa Cena, amados hermanos, y cuando ustedes toman la Santa Cena, el día de hoy, quiero que piensen que tenemos la ciudadanía celestial y esperamos la resurrección de nuestro cuerpo por haber creído en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hoy tomaremos la Santa Cena. Oremos. Señor, muchas gracias. Gracias por este pasaje que nos animas, nos instas, nos pides que seamos ejemplos para otras personas, ejemplos de lo bueno, pero también, Señor, que tengamos una buena actitud, no ser líderes que aman, como dice allí tu palabra, el vientre, las cosas terrenales. Nosotros tenemos la ciudadanía celestial. Gracias, Señor. Tenemos esa ciudadanía que vale mucho más que cualquier ciudadanía terrenal. Gracias, Padre. También esperamos la resurrección. Cuando transformes este cuerpo nuestro para salvación completa. Tú eres, Señor, nuestro buen Dios. Y lo haces porque Cristo Jesús, el Señor, murió en la cruz para salvarnos, para darnos esa salvación tan grande que desde ahora disfrutamos. Bendice, Padre, la copa que representa la sangre de nuestro Señor y bendice el pan que representa el cuerpo de nuestro Señor. Bendícelo, Señor. Bendice a tus hijos que van a tomar también hoy con gratitud. En Jesucristo. Amén. Por favor, voy a pedir a 2 voluntarios que me ayuden repartiendo los elementos. Tenemos 1 ya y 2. Muy bien, gracias.
falta para el Isama, no me equivoco. ¿Qué? Ah, ya, copa. Muy bien, ya tienen todos. Dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Los que tenemos el pan podemos participar. Dice el versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Los que tenemos la copa podemos participar. Antes de leer el versículo 26, amados hermanos, quiero invitarlos a ver en YouTube el video que subí sobre la Santa Cena, celebrada allá, porque es una invitación que nosotros tenemos el privilegio de tomar la Santa Cena, pero hay mucha gente que no tiene ese privilegio, que van a ver allí tomando Santa Cena en diferentes personas, pero también personas que dicen, no, todavía faltan gente que en México hay personas que no toman Santa Cena porque no llegó el Evangelio a ellos o no tienen la Biblia en sus manos. Porque el Señor quiere que todos procedan en arrepentimiento. Dice el versículo 26, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos. Señor, muchas gracias. Gracias por permitirnos tomar la Santa Cena. Gracias también, Señor, porque hay tus hijos aquí, obedientes a tu palabra, que tomaron hoy. Y pedido también por los que no pudieron venir. Tú conoces las razones. Tú conoces sus preocupaciones, sus problemas. También conoces sus distracciones, sus pecados. Ten misericordia de cada uno, Señor. Los que están enfermos, Padre, sánalos. Los que tienen diversos problemas, ayúdalos, Señor. Y a nosotros que estamos aquí, como dijera un pasaje anterior al que reflexionamos hoy, los que somos perfectos, los que somos maduros, ayúdanos, Padre, a ser ejemplos de otros. Gracias. Gracias, Señor. Quiero pedirte que bendigas lo que resta del culto. Bendiga la prédica, bendiga las enseñanzas, bendiga todo lo que nos falta por hacer. En Jesucristo oramos. Amén. Bendiciones. Los vasitos, por favor. Bueno, voy a pedir a los maestros y maestras de escuela dominical que pasen a la parte de atrás con los niños, mientras que los jóvenes y los adultos se quedan en la sala principal. Vamos a exponer la palabra de Dios.
Bueno, hermanos, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas sean a la casa de nuestro Dios. Es un gran gozo, como decía nuestro hermano Raúl hace algunos minutos, el poder congregarnos, el poder cantar a nuestro Dios, glorificar a nuestro Dios y sobre todas las cosas, escuchar su palabra para ir creciendo cada día de gloria en gloria a la imagen de nuestro Dios. Bueno, yo quiero, por favor, que le demos un aplauso a los chicos, ¿verdad? Que hoy se han estado esforzando durante muchas semanas para poder tocar la guitarra y ahí van poco a poco, ¿verdad? Esperamos en Dios que dentro de algunos meses ya ellos estén dirigiendo por completo algún servicio, ¿verdad? Acompañando completamente a nuestro hermano Raúl. Esperamos en Dios que sea lo más pronto posible. Bueno, también quiero felicitar a sus padres, a sus madres por ese esfuerzo que hacen, porque sus hijos sirvan al Señor. Bueno, hermanos, regresamos providencialmente nuevamente a nuestra larguísima ya serie de Marcos. Llevamos 1 año, 6 meses de exposición, hermanos. Comenzamos un 6 de marzo del 2022. Ya llevamos 1 año, 6 meses exponiendo la carta de Marcos, aunque ha sido interrumpida por la Reforma, por el Año Nuevo, por la Semana Santa. Pero hermanos, llevamos 1 año, 6 meses exponiendo la carta de Marcos. Y hoy providencialmente, por la gracia del Señor, yo quiero que abran sus Biblias en Marcos capítulo 10, del versículo 1 al versículo 12, donde el Señor va a tratar un tema importantísimo, un tema muy controversial, pero que al final de cuentas el Señor tiene la última palabra y Él tiene la decisión en qué se hace bajo todas las circunstancias de nosotros los humanos. Vamos por favor al texto, yo lo leo y luego entramos a la predicación en esta mañana. ¿Ya tienen todos el texto, hermanos? Dice así la palabra del Señor. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Mis hermanos, creo que todos los que estamos presentes en este lugar, todos los que estamos reunidos en esta mañana en la iglesia, conocemos una historia muy dolorosa sobre divorcio. Todos los que estamos aquí, todos conocemos alguna historia muy dolorosa de divorcio, porque todos tenemos algún amigo, algún familiar que pasó por esta experiencia dolorosa y muy traumática. Todos conocemos a alguien, incluso mis hermanos, a algunos les tocó vivir el divorcio de sus padres. Y otros, peor aún, les tocó vivir el fracaso de sus matrimonios y vivir la amarga experiencia de un divorcio. Hermanos, al vivirlo o conocer de primera mano sobre el divorcio, sabemos el dolor tan profundo que el divorcio cambia y las huellas y las marcas que jamás se borran por el resto de la vida. Hermanos, y aparte, cuando un matrimonio se rompe, muchas relaciones personales que rodeaban a este matrimonio se rompen. El divorcio, mis hermanos, nos deja muchos problemas económicos, muchos problemas emocionales, muchos estigmas sociales
Pero sobre todo, mis hermanos, el divorcio nos deja esa pregunta interminable por el resto de nuestras vidas que nos dice: ¿será que habré hecho bien en divorciarme? ¿Será que habré hecho bien al dejarme de mi esposo, de mi esposa? Hermanos, en los días de Jesús, el divorcio era un problema muy serio, mis hermanos. Era un problema serio. Era, mi hermano, un problema bastante grande y bastante controversial, como hoy en el siglo XXI. ¿Saben cuál es el problema del siglo XXI? Que en el siglo XXI, en el siglo I, era un problema. En el siglo XXI, el divorcio es una plaga, mis hermanos. Se ha vuelto una plaga. Miren, en México, esta estadística la saqué del INEGI del 2021. Dice que de cada 100 matrimonios que se celebran en México, 33 terminan en divorcio. O sea, el 33% se divorcia. El estado que más divorcios tiene es Yucatán y Sinaloa. Chiapas es de los que menos se divorcian, aunque eso no quiere decir que no exista el divorcio en esta localidad. En el 2011, de cada 100 matrimonios, solamente 16 se divorciaban. Y en 10 años aumentó el 105%, porque brincó al 33 divorcios por cada 100. Miren, hermanos, el divorcio es un problema grande, es una plaga que no solo el mundo, sino también la iglesia de Cristo está enfrentando hoy en el siglo XXI. Y es por eso, mis hermanos, que en esta mañana Jesús nos va a enseñar sobre el matrimonio y el divorcio. El tema de esta mañana se titula: Jesús enseña sobre el matrimonio y el divorcio. Punto número 1, el encabezado número 1 que tenemos en esta mañana, lo encontramos del versículo 1 al versículo 5, y el punto número 1 es, y yo lo he titulado: los fariseos le hacen una pregunta maliciosa a Jesús. Punto número 1, los fariseos le hacen una pregunta maliciosa a Jesús. Vamos al texto, por favor. Versículo 1, vamos a leer el versículo 1. Levantándose de allí, o sea, estaba en Galilea, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Miren, hermanos, Jesús, yo quiero que ustedes entiendan esto. Jesús estaba en Galilea y se mueve a Perea. En ese lugar, mis hermanos, Cristo predica y sana a muchas personas. Eso usted lo puede leer en su casa en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, del versículo 1 al versículo 12, donde también habla de este mismo incidente, de esta misma historia. Hermanos, como nosotros sabemos y lo hemos visto a lo largo de este año y 6 meses, el ministerio de Cristo era tan popular que a donde quiera que iba, la gente se abarrotaba por escucharle. Algunos iban con la mala intención de solamente recibir sanidad, pero otros iban verdaderamente con sed de la palabra del Señor. Ahora, yo quiero que se graben esto. En Perea, mis hermanos, gobernaba Herodes Antipas. Herodes Antipas fue quien asesinó a Juan el Bautista. Yo quiero que ustedes se graben esto. ¿Dónde estaba Jesús? Jesús estaba, mis hermanos, en Perea, y en ese lugar Herodes Antipas reinaba y era quien había asesinado a Juan el Bautista. Versículo 2, ahora vamos a ver la pregunta maliciosa de los fariseos acerca del divorcio. Versículo 2, y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle, noten lo que dice el texto, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Miren, hermanos, la verdad es que en la respuesta a esa pregunta, Jesús podía perder 2 cosas. Número 1, la vida, porque Jesús estaba en Perea, donde gobernaba Herodes Antipas, quien fue quien mató a Juan el Bautista, porque él le decía: no te es lícito tener la mujer de tu hermano, o sea, estar en adulterio. Miren, vamos al texto en Marcos capítulo 6 para que vean que fue Herodes Antipas quien mató a Juan. Marcos 6, capítulo 6, versículo 16 al 18. Dice: al oír esto, Herodes dijo: este es Juan al que yo decapité, que ha resucitado de los muertos.
porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de Felipe, su hermano, pues le había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. O sea, este hombre, como vivía en adulterio, nadie tenía que atreverse a decir que el adulterio era pecado. Porque quien se atrevía a decir que el adulterio era pecado, terminaban como Juan, con la cabeza en un plato, en una bandeja. Entonces, mis hermanos, los fariseos sabían dónde estaban y dónde estaba Jesús. Y había mucha gente. Y ustedes saben que los poderosos siempre tienen pájaros en el alambre escuchando cualquier noticia mala que se diga de sus nombres, ¿verdad? Si tú dices algo de un poderoso, rápidamente llega a sus oídos. ¿Sí o no, hermanos? Bueno, los fariseos querían, mis hermanos, que Jesús no solo se refiriera a esto, sino que Jesús condenara también al gobernante y por ende perdiera también la vida. Ahora, por una parte, Jesús con esta pregunta, al decir si era lícito al marido repudiar a su mujer, no solamente podía perder la vida, número uno, sino que también él podía perder la popularidad. ¿Por qué la popularidad, mis hermanos? Bueno, porque en el primer siglo habían dos escuelas rabínicas muy populares que se contradecían en cuanto al divorcio. Miren, la primera escuela, y por decirlo así, la más conservadora, era la escuela de Shammai. Este Shammai decía que el matrimonio solamente podía disolverse por causa de adulterio, o sea, por perversión sexual, por engañar a la mujer o por engañar al esposo. Mientras que el ala del rabino Hillel permitía el divorcio por cualquier cosa indecente que el hombre notara en su mujer. Noten la respuesta en el versículo 3. Él respondiendo les dijo: ¿qué les mandó Moisés? Versículo 4. Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Pero ¿cuál es ese texto a los cuales ellos se refieren, mis hermanos, los fariseos, en este pasaje? Bueno, se encuentra en Deuteronomio capítulo 24, del versículo 1 al versículo 4. Y la verdad es que es un texto bastante difícil, pero vamos a leerlo. Dice así: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, y es aquí, en este texto, el pleito interminable hasta el día de hoy. Alguna cosa indecente. Shammai decía que esa cosa indecente era el adulterio. Pero mis hermanos, ¿cómo ejecutaban a los adúlteros en el primer siglo? A pedradas, ¿sí o no? Entonces hay un problema con esa interpretación. Pero la otra sí iba más al extremo, porque decía que esa cosa indecente, Hillel decía que esa cosa indecente el hombre podía dejar a su mujer por el simple hecho de que quemó la comida. Y yo sé que hoy en el siglo XXI muchas les dieran carta de divorcio porque no saben cocinar, ¿verdad? Pero eso no es motivo para divorciarse. Otra cosa más, el hombre podía divorciarse de su esposa porque había visto una mujer más hermosa por la calle y para él ya le parecía una ofensa tener esa mujer en la casa. Miren, hermanos, yo tengo un dicho: a nosotros los hombres siempre nos gusta ir de un extremo a otro. Siempre vamos de un extremo a otro. Mis hermanos, el Señor Jesucristo siempre nos manda a estar en equilibrio, en el centro. Y la verdad, mis hermanos, es que estas escuelas rabínicas se contradecían. Y la verdad es que cualquier respuesta de Jesús le traería consecuencias o ante Herodes Antipas o ante las facciones que apoyaban a Hillel o a Shammai. De hecho, mis hermanos, los fariseos apoyaban la teoría de Hillel, porque con la pregunta afirmaban que les agradaba más la tesis de Hillel. ¿Por qué? Porque Hillel decía, miren, para uno de hombres bien práctico, es esta tesis: a mí me gusta una mujer, me la llevo cierto tiempo a mi casa y cuando ya la veo vieja o fea y encuentro una más joven, le doy carta de divorcio y véngase la otra. ¿Sí o no?
Es fácil para cualquiera ese tipo de planteamiento. Bueno, los fariseos, al decir, ¿es lícito al hombre dejar a su mujer por cualquier cosa?, estaban diciendo, a nosotros nos agrada más esto. ¿Qué opinas tú? ¿Qué dices tú? Y si Cristo decía, yo voy por Shammai, él perdía la popularidad ante los seguidores de Hillel. Y si él decía, es pecado esto, entonces lo condenaban ante Herodes Antipas. Entonces, con esa pregunta maliciosa, o Jesús perdía la vida o Jesús perdía la popularidad. Y saben algo, hermanos, este texto vamos a seguirlo leyendo en Deuteronomio capítulo 24, del versículo 1 en adelante. Dice, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará a su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero noten, pero si la aborreciere este último y le escribiere también carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, escuchen, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Hermanos, yo quiero que entendamos que el corazón de este pasaje, Dios no está ni regular, no está ni alentando, ni alentando en el pueblo que la gente se divorcie por cualquier situación. Y esto ellos no lo entendieron, porque en este texto Dios no manda, ni felicita, ni alienta el divorcio. Todo lo contrario, Dios reconoce tristemente que existe el pecado entre nosotros y que el divorcio puede existir, pero que debe darse nada más bajo circunstancias muy restringidas. Al final de cuentas, mis hermanos, los israelitas, ¿de dónde venían? De Egipto. Y ellos habían estado 430 años en Egipto. Y en Egipto la gente se divorciaba por cualquier cosa. Hoy es mi esposa, mañana es del vecino y luego vuelve a regresar conmigo. Y Dios dice, no va a ser así con ustedes. Miren, hermanos, este pasaje de las Escrituras, Dios lo hizo para proteger a su mujer y decirle al hombre, mira, chico, si tú vas a dejar a esa mujer, piénsalo muy bien, porque una vez saliendo de la puerta de tu casa, jamás y nunca volverá. O sea, el Señor está diciendo, el divorcio es algo muy serio y hay que pensarlo, mis hermanos, una y mil veces. Noten, volvemos al texto de Marcos capítulo 10, en el versículo 4, Cristo dice, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla, dicen los fariseos. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. En pocas palabras, mis hermanos, esto del divorcio el Señor lo permitió por la dureza de nuestros corazones, por la dureza del corazón del pueblo de Israel y también por la dureza de nuestro corazón hoy en el siglo XXI. Porque es una realidad también el problema que está enfrentando la sociedad, y como la iglesia vive en la sociedad, también está afectando las iglesias. Pero ahora, mis hermanos, punto número 2, vamos del versículo 6 al versículo 9, y el segundo encabezado de este texto yo lo he titulado La respuesta de Jesús. Lo he titulado La respuesta de Jesús, versículo 6 al versículo 9. Y noten, Cristo no dice, yo opino lo que dice Hillel, yo voy con Hillel, yo voy con Shammai. No, Él no dice eso. Dice, vamos a la Biblia, vamos a la Torá, vamos al texto. ¿Qué dice Dios? Porque eso es lo más importante que debe de importarnos a nosotros que somos creyentes. ¿Qué piensa Dios sobre el matrimonio y el divorcio? Porque los fariseos estaban necios por hablar de divorcio, mientras que Jesús, noten, los lleva a hablar de matrimonio. Versículo 6 al versículo 9. Y dice así, versículo 6, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. ¿Qué significa esto, mi hermano? Bueno, que la respuesta de Jesús se basa en el plan original de Dios en la creación, donde un hombre y una mujer estarían juntos por la eternidad. Porque recuerdan que cuando Dios
hizo a Eva de la costilla del hombre, no había pecado. Entonces esa pareja iba a estar, ¿hasta cuándo, hermanos? ¿Hasta cuándo? Hasta la eternidad. Ahora, mis hermanos, después del pecado, el matrimonio tendría que ser hasta que la muerte los separe. Bueno, este modelo, el cual Dios creó, eso se encuentra en Génesis, mis hermanos, ustedes se lo saben de memoria. Este modelo excluye la unión con más de una persona o con dos personas del mismo sexo. El matrimonio solo puede ser entre un hombre y una mujer. No puede ser entre dos hombres, no puede ser entre dos mujeres, no puede ser dos mujeres con un hombre, no puede ser dos hombres con una mujer, es entre un hombre y una mujer. Hermanos, este modelo, este plan de Dios era para la eternidad y hasta que la muerte los separe. Y sigue diciendo el Señor, versículo 7 y versículo 8. Cristo dice en el versículo 7 y el versículo 8 lo siguiente: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así no son ya más dos, sino uno. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Bueno, que en esta relación matrimonial, en la cual Dios une a una mujer y a un hombre, se experimenta una unión especial. Hermanos, en esta unión que existe en el matrimonio, esta unión sobrepasa la unión que tenemos con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros abuelos, con nuestros tíos y hasta con nuestros amigos. El matrimonio, mis hermanos, es la unión más grande que puede experimentar un hombre y una mujer. Y si tú pones a tus padres, a tus amigos, a tus hermanos por encima de tu matrimonio, estás destinado al fracaso. Te lo firmo, hermano. Ahora, yo quiero decirles algo, hermanos, que así como Dios une grandemente a este matrimonio, no es correcto que en el matrimonio vivan terceras personas. No es sano que un matrimonio esté conviviendo con el suegro, con la suegra, con los hermanos en el mismo lugar. No es correcto, no es sano, va camino al fracaso. O peor aún, que aunque vivan solos, estén grandemente influenciados por terceros de fuera. Y esto, hermanos, yo quiero hacerle un llamado a las mujeres, porque son las que más suelen entrometerse en los matrimonios de los hijos. Traten de no hacerlo, y si lo hacen, háganlo para bien, dando consejos, mis hermanas, que unan, no que destruyan, que unan la relación, mis hermanos, porque recuerda, tu hijo y tu hija ya no es uno, ya no son dos, sino que son uno solo. Y eso hay que meterlo en nuestros corazones. No solamente los que se casan, sino también los familiares y las amistades que estamos en la periferia de ese matrimonio. Tenemos que ser conscientes que Cristo está diciendo con sus palabras, mis hermanos, que delante de Dios ya no son dos personas, es un solo ser. Porque Dios, mis hermanos, los ha pegado tan inquebrantablemente, mis hermanos, que Dios los ve como una sola persona. Hermano, ¿alguna vez le has pegado dos hojas de cuaderno con un pegamento bastante resistente? Alguna vez, creo que de niño todos lo hicimos, ¿no? En la primaria o en el kinder, y se nos pegaban las hojas, y cuando esas hojas se pegaban parecían una, pero cuando tú intentabas separar una de la otra, ¿qué pasaba? Se rompían. Lo mismo sucede en el matrimonio, hermanos. Dios nos une de esa manera tan íntima, y cuando uno intenta separar a uno del otro, o se rompe uno más que el otro, pero siempre hay tragedias, mis hermanos. Miren, hermanos, en medio de esta unión tan grande y tan poderosa que Dios hace con el hombre y con la mujer, Dios manda a la mujer a que respete a su esposo. Vamos a Efesios capítulo 5, por favor, por un momento. Efesios capítulo 5, versículos 22 y 23.
Dios le manda a la mujer que respete a su esposo. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Versículo 33, la segunda parte, dice, bueno, vamos a leerlo todo. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y yo sé que esto, debido a las feministas, no se escucha nada atractivo. Pero a mí no me importa ni un comino lo que piensen esas niñas berrinchudas que no se sostienen ni a sí mismas. No me interesa, porque es hueca esa filosofía. Una y otra vez lo puedo decir. Pero hermanos, quiero decirles que Dios manda a las esposas a estar sujetas a sus esposos. Ahora, no a un trato tirano, pero sí a tenerle respeto y admiración. Yo quiero decirles algo, y alguien puede decir, hermano, no es fácil, usted no conoce cómo es mi esposo, usted no sabe con la persona que vivo. Pero ¿qué tal a nosotros? ¿Qué mandato nos ha dado Dios? Y el que es hombre de verdad, hombre de Dios, entiende las palabras que va a decir el texto ahí en el versículo 25 en adelante. Cuando Dios nos manda a nosotros los hombres a un amor tan profundo como Cristo ama a su iglesia. Y es un amor, mis hermanos, sacrificial. Es un amor santificador. Y no solo eso, también es un amor que conlleva un trato digno a su esposa. Vamos a leerlo, versículo 25 del capítulo 5 en adelante. Todo esto es mandato para nosotros los hombres. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, hermano, hermana, mi hermano, ¿eres esposo? ¿Amas a tu esposa como Cristo ama a la iglesia? Yo no. Todavía no llego a ese amor. Todavía no. Pero voy camino a ese lugar. Y pido a Dios todos los días poder amar a mi esposa así. Porque quien dice yo amo a mi esposa tanto como Cristo ama a la iglesia, está mintiendo. Está mintiendo, hermanos. Sigue diciendo, versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mi hermano, ¿tu amor por tu esposa la santifica? ¿La acerca más a Dios o la aleja más de Dios? ¿Cómo es nuestro amor hacia nuestra esposa? ¿La acerca más a Dios o la aleja más a Dios? ¿Cómo puede un hombre alejar a su esposa del amor por Dios? Bueno, comportándose como un niño malcriado y berrinchudo. Aquí mando yo porque yo mando, y no siendo pero ni más digno de respeto. Eso no alienta a que la mujer ame a Dios y que se santifique para buscarle más aún. Sigue diciendo el texto, mis hermanos. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo a la iglesia. Mi hermano, tu amor por tu esposa no solamente es sacrificial, no solamente es santificador, sino que también conlleva un trato digno. Hay que pensar en eso. Hay que hacer una autocrítica. Preguntarle a nuestras esposas y decirle, ¿verdaderamente lo estoy haciendo bien? No como tus berrinches digan, sino como Cristo dice en su palabra. Porque esa es otra también. No dejarse tampoco mangonear por los berrinches de una mujer, tampoco. Sino por lo que Dios dice a través de su palabra. Porque no es, mis hermanos, hacer lo que el hombre quiere nada más porque quiere, y tampoco ceder a los berrinches de una mujer. No, es hacer la voluntad de Dios. Hermano, de verdad que lo que Dios ha unido no lo debe de separar el hombre, no lo debe separar casi ninguna circunstancia de la vida. Y si los matrimonios fueran y funcionaran como dice Efesios capítulo 5, del versículo 21 hasta el versículo 33, veríamos menos divorcios dentro de la iglesia.
y para vergüenza mía lo digo, que la gran mayoría de los divorcios que yo he tenido que escuchar o atender ha sido por culpa del hombre, no de la mujer. Porque la mujer regularmente está dispuesta a venir a la iglesia, a someterse, pero el hombre no busca de Dios, no mantiene su casa, no busca, y miren, al final de cuentas todavía es infiel. Y esa es una vergüenza para nosotros. No debe de ser así. Si nosotros escucháramos lo que Dios dice a través de su palabra, mis hermanos, existirían menos divorcios en medio de nosotros en la congregación. Hermanos, Dios aborrece el divorcio en medio nuestro, pues dice ahí en Malaquías capítulo 2, versículo 16, va a decir lo siguiente: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. En pocas palabras, el texto aquí está comparando al divorcio con un homicidio. Es como enterrarle el cuchillo a alguien y que te salpique de sangre. Es algo serio, hermanos. Sin embargo, vamos al tercer encabezado que le encontramos del versículo 10 al versículo 12. Y es que aquí, mis hermanos, los apóstoles preguntan nuevamente en casa, yo así lo he titulado, tercer encabezado. Los apóstoles le preguntan nuevamente en casa, y es aquí cuando Cristo también va a dar gracia y, por decirlo así, mis hermanos, el permiso bajo los cuales se puede llevar a cabo un divorcio. Versículos 10 al 12, aunque me voy a pasar a Mateo, pero vamos a leerlo en Marcos capítulo 10, del versículo 10 al versículo 12. Dice: en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. O sea, cuando ya había pasado todo aquello, llegaron a casa y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. ¿Pero por qué? Por lo que hacía Gilel, de que por cualquier cosa ellos se divorciaban. Dice: y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Pero miren, hermanos, en Mateo capítulo 19, vamos al texto por favor, en Mateo capítulo 19 del versículo, vamos al texto paralelo, en Mateo capítulo 19, versículo 10, Cristo dice lo siguiente: le dijeron sus discípulos, versículos 9, Mateo 19, versículo 9: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, o sea, adulterio, esto es adulterio, hermanos, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Y miren cómo entienden los discípulos. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. O sea, estos bandidos también estaban con Gilel, porque decían: Señor, yo estaba contento que si la mujer me quemaba el plato de comida, la podía dejar por cualquier cosa. Pero Señor, tú estás diciendo que no puede ser así, que tiene que haber adulterio y que el matrimonio tiene que ser para siempre. Hermanos, Jesús les vuelve a remarcar una vez la permanencia del matrimonio, y Él está diciendo que está en contra de la disolución del matrimonio por cualquier cosa. Sin embargo, Dios, quiero decir esto, y con esto, mis hermanos, yo no estoy ni alentando ni aplaudiendo el divorcio. Simplemente, mis hermanos, estoy diciendo esto porque en medio del pueblo evangélico hay muchos que han sufrido un divorcio, y Dios es un Dios de gracia. Dios permite el divorcio bajo circunstancias muy específicas, lo que acaba de decir en Mateo capítulo 19, y también lo dice en Mateo capítulo 5, versículo 31 al 32, que aquel que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, adultera. El otro por el cual usted puede divorciarse también es, usted puede volverse a casar, es por la muerte de su cónyuge. Eso está en Romanos capítulo 7, del versículo 2 al versículo 3. Si usted, su esposo o su esposa, haya pasado a mejor vida, usted es libre para volverse a casar. No hay nada que lo impida.
Y el tercero, ese lo dejo para la próxima porque es más, hay que explicar muchas cosas. Pero los dos más flagrantes, mis hermanos, es por causa de adulterio y dos, por la muerte del cónyuge. Solamente por esas dos causas se permite que un divorcio se lleve a cabo y que la persona pueda volverse a casar. Solamente por adulterio y solamente por la muerte del cónyuge. Para concluir, hermanos, terminamos esta predicación con 4 enseñanzas que nos deja el Señor. La primera, que no debe importarnos la opinión de las personas, sino lo que dice Dios a través de su palabra. No es lo que dice una iglesia, no es lo que dice un pastor, es lo que dice Dios a través de la palabra del Señor. 2, Dios es el creador del matrimonio y solo puede ser practicado por un hombre y una mujer. Y la unión es tan grande que ya no son 2, sino 1. 3, los que estamos alrededor de ese matrimonio estamos para alentar y ayudar, no para estorbar y destruir. 4, Dios permite su absolución bajo circunstancias muy específicas, las cuales son el adulterio y la muerte del cónyuge. Y finalmente quiero decir para todos mis hermanos, los que conocemos, hemos o han vivido un divorcio, si tú lo has practicado bajo circunstancias tal cuales estoy hoy hablando a través de la palabra del Señor, siéntete tranquilo, siéntete tranquila. Pero si lo has hecho por berrinche o por arranques de egoísmo, ponte a cuentas con Dios, que nuestro Dios es fuego consumidor. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, queremos darte gracias, Padre, en esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has exhortado, confrontado, desafiado. Señor, te pido por tu iglesia, porque nos ayudes, Señor, a serte fieles y a serle fieles a nuestros cónyuges. Amarte y amarnos, Señor, entre esposos y esposas. Ayúdanos, Padre, para que tu nombre sea glorificado en medio de nosotros. Porque te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pido el tiempo a mi hermano